Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de James Bond, pero no del Bond, al que estamos acostumbrados. Ajá, Vamos a explorar la psique del Bond de Daniel Craig ya. a través de, bueno, la lente del enneagrama, Interesante. concretamente como un 6 contrafóbico. Ah, Preparados para descubrir las capas ocultas de este personaje tan icónico. es una perspectiva, desde luego, muy interesante. A primera vista vemos a un Bond, bueno, de acción, ¿no? Seguro de sí mismo, incluso frío. Ya. Pero al analizarlo como un 6 contrafóbico, entendemos que esa fachada de dureza esconde algo más, ¿no? Un mundo interior mucho más complejo. ¿Y qué nos dice el enneagrama sobre este tipo de personalidad? Porque imagino que no todos los 6 son iguales, ¿verdad? Efectivamente. Lo que define a un 6, y en especial al subtipo contrafóbico, es un miedo profundo, que en lugar de paralizarle, le impulsa a confrontarlo. Ya. Es como si buscara dominar su miedo a través de la acción, del riesgo. Eso explica muchas de las escenas de acción de las películas de Craig. La persecución en Casino Royale, por ejemplo. Claro. O su sacrificio final en No Time to Die. Ajá. No es que Bond no sienta miedo, sino que lo supera, ¿no? A través de la acción. Exactamente. Y esa necesidad de control, de dominar su miedo, se manifiesta también en otros aspectos, Sí. en otros aspectos de su personalidad. Por ejemplo, este tipo de 6 suele proyectar una imagen de fuerza, de independencia, Ya. para enmascarar su vulnerabilidad. Ahora que lo dices, el Bond de Craig es hipermasculino, físicamente imponente. Incluso su humor, ¿no? A veces es una forma de sarcasmo Sí, para mantener la distancia. Todo eso forma parte de esa máscara que mencionabas. totalmente. Recordemos, por ejemplo, la escena de Casino Royale después de la tortura. ¿Ah, sí? Bond, a pesar del dolor insoportable, bromea. Dice, ahora todo el mundo va a saber que moriste rascándome las pelotas. Sí, sí. En lugar de mostrar debilidad, usa el humor ¿para qué? Para mantener el control, para proyectar esa imagen de fortaleza. Es increíble cómo usa el humor como mecanismo de defensa. Y hablando de control, ¿qué hay de la relación de Bond con la autoridad? ¿Cómo encaja eso en el perfil? Pues mira, los 6 tienen una relación, digamos, ambivalente con la autoridad. Sí. Buscan guía, protección, Ajá. pero al mismo tiempo temen ser controlados o reprimidos. Y eso lo vemos claramente en la relación de Bond con él. Claro. Desafía sus órdenes, actúa por su cuenta, pero al mismo tiempo busca su aprobación. Y la respeta profundamente. Exacto. Skyfall es un buen ejemplo de esto. Bond se siente traicionado por M, pero aún así regresa para protegerla. Ya. Su rebeldía no es un rechazo total a la autoridad, sino una forma de afirmar su independencia, sin renunciar a la Hay lealtad. una lealtad compleja, sin duda. Sí, Y hablando de complejidad, el tema de la confianza debe ser crucial para alguien que vive con ese miedo constante, ¿no? absolutamente. La confianza es un tema central para los 6, Ajá. especialmente para el subtipo contrafóbico. Son hipervigilantes y siempre alerta, ¿no? Ante cualquier señal de traición. Y la historia de Bond con Vesper Lind en Casino Royale es el ejemplo perfecto. Totalmente. Don se enamora, baja la guardia. Sí, Y la traición lo marca profundamente. claro. Refuerza esa creencia de que, bueno, confiar en los demás es peligroso. De hecho, en No Time to Die vemos cómo esa herida sigue abierta. Sí. Bond reacciona con desconfianza hacia Madeleine Swan, casi esperando ser traicionado de nuevo. Es como si cada traición confirmara su miedo más profundo. Y para protegerse de esa vulnerabilidad, construye muros, ¿Sí? ¿no? De cinismo y sarcasmo. Ah, Sería esa la función de ese humor tan característico de Bond. el cinismo y el humor mordaz son mecanismos de defensa, ¿no? Clásicos para este tipo de personalidad. Le permiten mantener una distancia emocional, protegerse del dolor, de la decepción, en un mundo que perciben como amenazante. Es como si dijera, yo controlo la situación, no dejo que me afecte. Claro. Esa frase de Casino Royale, la arrogancia y la conciencia de uno mismo rara vez van de la mano. Ajá. No es solo una frase ingeniosa, ¿no? Es una muestra de esa perspicacia del 6, su capacidad de detectar la falsedad en los demás. Exacto. Y esa desconfianza, esa dificultad para confiar, ¿cómo afecta a sus relaciones más íntimas? Pues mira, la intimidad requiere vulnerabilidad, algo que a un 6 contrafóbico le resulta aterrador. ¿Ya? Por eso, a menudo se refugian en relaciones superficiales, evitando la conexión emocional profunda. Vemos eso en las numerosas conquistas de Bond. Claro. Son fugaces, sin Pero- compromiso real. Pero cuando sí se abre, como con Vesper o con M, Sí, la posibilidad de traición está siempre presente, intensificando su miedo a la vulnerabilidad. esas escenas donde Bond baja la guardia son escasas, Sí. pero muy significativas. Ah. Le permiten vislumbrar al hombre detrás de la máscara.
al ser humano que lucha contra sus miedos ¿Ya? y que anhela una conexión real. Y esa lucha se manifiesta también en su comportamiento temerario. Claro, decíamos que para este tipo de 6, el riesgo no es placer o dominación, sino una forma de confrontar la ansiedad, ¿no? Exactamente. Y demostrar su autosuficiencia. Vemos a Bond saltar a trenes en movimiento, enfrentarse a enemigos más fuertes, llevar sus vehículos al límite. No es un simple buscador de emociones fuertes, Eso. sino alguien que usa el riesgo para, controlar su miedo. Es una forma de demostrar que está por encima de sus miedos, que puede dominarlos. Y esa necesidad de control se extiende también a sus relaciones con los demás. Cómo se comporta con aquellos en quienes no confía. Los 6 tienden a poner a prueba a los demás Sí. para medir su fuerza, su lealtad. Ya. Es como si necesitaran asegurarse de que la otra persona es tan fuerte como ellos que no les va a fallar. Eso explica su estilo de interrogatorio, tan agresivo a veces. En Spectre, por ejemplo, vemos cómo pone a prueba a Madeleine Swan, Claro. obligándola a enfrentarse a sus propios miedos. Es como si solo confiaran en aquellos que demuestran ser tan fuertes e independientes como él. Y esa fortaleza se refleja también en su lenguaje corporal. La postura rígida, la mirada intensa, la forma de caminar agresiva. Todo en el Bond de Craig transmite fuerza e intimidación. No busca seducir, busca imponerse. Su objetivo no es gustar, sino infundir respeto, incluso miedo. Y esa, creo, es la clave para entender la complejidad del Bond de Daniel Craig. Es un personaje fascinante, lleno de contradicciones, y verlo a través del prisma del enneagrama nos permite comprender mejor sus motivaciones, sus miedos, sus luchas internas. ¿Qué te parece si profundizamos un poco más en algunos de estos aspectos en la siguiente parte de nuestra inmersión? Me parece una excelente idea. Aún hay mucho que descubrir sobre la psique de este Bond tan particular, retomando lo que decíamos sobre la máscara, ¿no? Que proyecta el Bond de Craig. Sí. Creo que es importante destacar cómo esta interpretación le da una nueva dimensión, ¿no?, al personaje clásico. Totalmente. Al dotarlo de esta complejidad psicológica, Craig logra que Bond sea mucho más humano, ¿no? Más cercano al público. Exacto. Ya no es solo un agente secreto, invencible, frío, imperturbable. Es un hombre que lucha contra sus propios demonios, que siente miedo, que duda, que comete errores. Y eso, en cierto modo, lo hace más admirable, porque a pesar de sus miedos, Bond siempre elige enfrentarlos, ¿no? Siempre elige luchar por lo que cree justo. Precisamente. Su valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de superarlo. Y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. Sin duda. Al fin y al cabo, todos tenemos miedos, ¿no? Todos tenemos inseguridades. La diferencia radica en cómo elegimos enfrentarlas. Y Bond, a través de su historia, nos muestra que es posible superar nuestros miedos. Que es posible ser valiente incluso cuando sentimos terror. Y esa lección, creo, es una de las razones por las que el Bond de Craig ha resonado tanto con el público. Nos muestra un héroe más humano, ¿no? Con el que podemos conectar a un nivel más profundo. Totalmente de acuerdo. Al humanizar a Bond, al mostrarnos sus vulnerabilidades, Craig logra que veamos en él un reflejo, ¿no?, de nosotros mismos. Y eso, en definitiva, es lo que hace grande a un personaje. Su capacidad de trascender la ficción, ¿no? Y hablarnos de la condición humana. Exacto. Y en ese sentido, creo que el análisis del enneagrama nos ofrece una herramienta muy valiosa para comprender, no solo a Bond, sino a cualquier personaje, ya sea de ficción o real. Porque al final todos somos seres complejos, ¿no? Llenos de contradicciones, movidos por fuerzas que a veces ni siquiera comprendemos del todo. Y el enneagrama nos ayuda a arrojar luz, ¿no?, sobre esas fuerzas, a entender las motivaciones ocultas que guían nuestro comportamiento. Y al comprendernos mejor a nosotros mismos, podemos comprender mejor al mundo que nos rodea, Claro. a las personas con las que interactuamos. En definitiva, se trata de utilizar el enneagrama como una herramienta de autoconocimiento y de empatía Sí. para construir relaciones más auténticas, ¿no?, significativas. Y para apreciar la belleza de la complejidad humana con todas sus luces y sombras. ¿Te parece si volvemos a Bond? Y hablamos de su relación con el riesgo. Me parece un tema especialmente interesante en este caso. Por supuesto. Como decíamos antes, para el 6 contrafóbico, el riesgo no es una búsqueda de placer, sino una forma de confrontar el miedo. Diría que Bond busca esa carga de adrenalina, que le hace sentir vivo, en control. Como una especie de adicción a la adrenalina. Sí, en el sentido de que necesita esa descarga para callar sus miedos, ¿no? Para silenciar esa voz interior que le dice que no es lo suficientemente fuerte, que no es lo suficientemente valiente. Entiendo. Es como si la adrenalina le ayudara a superar sus dudas, a demostrar que puede controlar la situación, incluso en las circunstancias más extremas. Exactamente. Y eso explica por qué se lanza de cabeza a situaciones tan peligrosas. ¿Por qué arriesga su vida una y otra vez? No lo hace por placer, ni por ego, sino por necesidad.
Es una necesidad visceral de demostrar que puede controlar el miedo, que puede dominar las situaciones más extremas. Precisamente. Es parte integral de su personalidad, de su forma de ser en el mundo. Y de esa lucha constante contra el miedo, esa necesidad de probarse a sí mismo, es también una de las cosas que lo hace tan atractivo como personaje. Sin duda. Esa combinación de vulnerabilidad y valentía, de miedo y determinación, es magnética. Nos atrae porque vemos en él un reflejo de nuestras propias luchas, ¿no? De nuestra propia necesidad de superar los obstáculos y encontrar nuestro lugar en el mundo. Y nos inspira porque nos demuestra que es posible hacerlo, que es posible ser valiente incluso cuando nos sentimos frágiles. Hablando de fragilidad, no podemos olvidar la dificultad de Bond para intimar. Decíamos antes que para un 6 contrafóbico, la intimidad es un terreno minado, ¿no? Lleno de peligros potenciales. Claro, porque implica abrirse, mostrar su vulnerabilidad, confiar en el otro. Y para Bond, que ha sido traicionado tantas veces, confiar es un acto de fe casi imposible. Por eso, construye muros a su alrededor. Se protege con el cinismo y la distancia emocional. Prefiere las relaciones superficiales sin compromiso, arriesgarse a ser herido de nuevo. Pero en el fondo anhela una conexión real, ¿no? Una persona en la que pueda confiar plenamente. Lo vemos en sus relaciones con Vesper Lynd y Madeleine Swann. En ambas, Bond se permite bajar la guardia, mostrar su lado más vulnerable. Y en ambas, la traición lo golpea con fuerza, reforzando su miedo a la intimidad. Es un círculo vicioso del que le cuesta escapar. Pero a pesar de todo, Bond no se rinde. Sigue buscando, sigue luchando por encontrar esa conexión que tanto anhela. Y en esa búsqueda, en esa lucha, reside su grandeza. Nos demuestra que incluso los héroes más duros, los más aparentemente invulnerables, tienen un corazón que late bajo la armadura. Y que ese corazón, a pesar de las heridas, sigue anhelando amor y conexión. Es una paradoja fascinante. Bond necesita la adrenalina, el riesgo para sentirse vivo, pero también necesita la conexión humana, el amor, para encontrar la paz. ¿Crees que en No Time to Die logra conciliar esas dos necesidades? Es una pregunta interesante. Quizás en su sacrificio final, al dar su vida por Madeleine y su hija, Bond encuentra una forma de redención, ¿no? De superar sus miedos y abrazar la conexión humana sin reservas. Es una lectura muy poética. Y creo que abre un nuevo debate sobre la evolución del personaje y su búsqueda de la felicidad. Esa idea de que Bond encuentra la redención a través del amor y sacrificio es muy potente. Y hablando de sacrificio, me ha venido a la mente su peculiar estilo de interrogatorio, tan agresivo, tan al límite. Podríamos analizarlo también desde la perspectiva del eneagrama. Claro que sí. De hecho, el estilo interrogatorio de Bond es un reflejo más de su personalidad de 6, en especial de su tipo contrafóbico. Recordemos que este tipo de personalidad, tiende a desconfiar de los demás, a buscar señales de peligro o traición. Y en el caso de Bond, un agente secreto que se enfrenta constantemente a enemigos, esa desconfianza se amplifica, ¿no? Exactamente. Y eso se traduce en una forma de interrogar, digamos, muy particular. No se limita a hacer preguntas, busca provocar una reacción, poner a prueba la resistencia de su oponente. Lo vemos, por ejemplo, en Casino Royale, durante el interrogatorio a Le Chiffre. Esa escena es brutal. Y no solo por la violencia física, sino por la tensión psicológica, ¿no?, que se crea. Bond parece disfrutar con el sufrimiento de Le Chiffre. No creo que disfrute con el sufrimiento en sí, sino con la sensación de control que le da. Es como si al someter a su enemigo a esa presión extrema, Bond estuviera reafirmando su propia fortaleza, su capacidad para superar el miedo. Es una forma de demostrar que él está por encima del dolor, del miedo, de la debilidad. Exactamente. Y al mismo tiempo es una forma de controlar la situación, ¿no? De asegurarse de que el otro no le va a traicionar, de que no le va a fallar. Es como si proyectara sus propios miedos en el otro, y al vencer al otro, estuviera venciéndolos también en sí mismo. Es una interpretación muy interesante, y que encaja con lo que hemos visto hasta ahora sobre la personalidad de Bond. Su lucha contra el miedo, su necesidad de control, su desconfianza hacia los demás. Todo eso se refleja en su estilo de interrogatorio. Y también nos muestra otra faceta de la complejidad del personaje. No es solo un héroe de acción, un seductor, un hombre frío y calculador. Es un ser humano con miedos e inseguridades, que lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Y esa lucha, esa vulnerabilidad, es precisamente lo que lo hace tan atractivo, porque nos permite conectar con él a un nivel más profundo, reconocer en él nuestros propios miedos y nuestras propias luchas. Al final creo que lo que hace grande a James Bond, a pesar de todas sus contradicciones, es su capacidad para seguir adelante, para no rendirse, para luchar por lo que cree, incluso cuando todo parece perdido. Es una lección de valentía, de resiliencia, de determinación. Y creo que es una lección que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. No importa a qué nos enfrentemos, siempre podemos elegir luchar, elegir seguir adelante, elegir ser mejores. Es una reflexión muy inspiradora. Y con ella creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo de James Bond a través del prisma del eneagrama. Ha sido un placer compartir este análisis contigo.
y con todos nuestros oyentes. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Y que les haya animado a explorar no solo la psique de este icónico personaje, sino también las profundidades de su propia personalidad. Hasta la próxima inmersión, amigos. Y que la fuerza os acompañe.